comenzamos un nuevo espacio aquí en Televisión Ciudad Real bajo el nombre de Ciudad Real a Ciudad Real. Muchos dirán a qué obedece este título y es que existe otra ciudad llamada Ciudad Real que se encuentra al otro lado del charco, en México. Acudimos auxiliados del presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, a Manuel José Carpintero, y al cronista más joven de México, a Miguel Ángel Muñoz. Ambos nos van a ayudar a conocer las similitudes entre estas dos ciudades que fueron fundadas por alguien que muchos de ustedes conocen porque existen calles en Ciudad Real, Diego de Mazariegos y Alonso de Estrada. Ellos fundaron o estuvieron en la fundación de esta Ciudad Real de México que hoy, a partir de hoy, en varios capítulos vamos a conocer las similitudes en cuanto a gastronomía, arquitectura, tradiciones. Verán cuánto tienen en común la Ciudad Real de México, hoy llamada San Cristóbal de las Casas, y nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bueno, pues para que conozcáis un poco mejor a Miguel Ángel, aparte de amigo, porque ya es amigo desde hace años, y gracias también a este Ciudad Real de México, surge la amistad porque ya sabéis que nosotros desde Ciudad Real planteamos una expedición que se llamó la Ruta de Mazariegos, del conquistador de Ciudad Real que fundó Ciudad Real de México, y contacté precisamente a través de internet con Miguel Ángel porque en ese momento estaba comenzando él su vida histórica con su ciudad, ¿no? Estaba estudiándola, estaba conociendo sus orígenes. De hecho, él es el cronista más joven de México y es historiador. Y en esa expedición nos ayudó un poco a centrarnos, ¿no? A saber cuál fue la ruta más lógica que pudo hacer nuestro paisano, ¿no? De Ciudad Real allí en aquellas tierras mexicanas, ¿no? Entonces, un poco nos ilustró. Nosotros llegamos con la idea desde aquí, con las imágenes que habíamos conseguido también de alguna ruta que aparecía en el archivo histórico de la Biblioteca de Toledo, del Alcázar, que teníamos algunos documentos donde ilustraban cómo fue la ruta de Diego de Mazariegos, y luego él desde México nos centró un poco más, ¿no? Así que, aparte de gran tipo, es un gran historiador. Ya tuvo la suerte de visitar Ciudad Real y dar una conferencia sobre esto aquí en Ciudad Real, y creo que esta es su segunda casa, si no me dice lo contrario. Pues Miguel Ángel, bienvenido a Ciudad Real de una forma virtual, y creo que también me han dicho que comiste comidita rica de aquí de Ciudad Real, ¿no? Cuando estuviste aquí. Hola, ¿qué tal? Sí, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio de la otra Ciudad Real. La verdad es que sí, como dice Manuel, es mi segunda casa. Me he sentido muy cómodo cuando he ido, en términos generales, a España. Todo España es muy bonito. Hay un vínculo muy estrecho entre los mexicanos y los españoles, aunque, bueno, algunos mexicanos traen todavía un poco de resentimiento. La gran mayoría de los mexicanos nos identificamos totalmente con España, puesto que las características que tienen ambos países son muy similares en muchos aspectos, si bien la identidad mexicana surge ya de un mestizaje, porque tampoco tenemos tanto espíritu prehispánico ni tanto espíritu ibérico. Lo cierto es que muchas de las cosas que nosotros consideramos propias, pues son una mezcolanza muy rara de lo que trajeron aquellos primeros exploradores con lo que se tenía. Y bueno, junto con Manuel, nos hemos llenado de sorpresas, e inclusive hasta con el tema gastronómico, que vaya que se come bien en las dos ciudades reales. Total. Bueno, decir que vamos a empezar haciendo una introducción general, pero vamos a hablar de gastronomía, de curiosidades generales, de arquitectura y de los temas que vayan surgiendo, que como siempre, si desde casa quieren mandar algún correo a programas@ciudadreal.es, que nos planteen dudas y nosotros se las trasladamos a Miguel Ángel. Bueno, para empezar, si no me equivoco, Manuel y Miguel Ángel, hablar de la Ciudad Real de América, por así decirlo, es hablar de Diego de Mazariegos y de Alonso de Estrada, que aquí en Ciudad Real tienen unas calles, pero hay gente que no los conoce, aunque ya hemos tenido algún programa temático, ¿no, Manuel, también? Sí, si quieres empiezo yo un poco contándote quiénes eran estos dos pájaros que fueron hasta allí, y ya Miguel Ángel retoma con estos dos personajes ya en tierras americanas, ¿no? Realmente tú lo has dicho bastante bien, son los dos personajes que realmente nos van a introducir en esta historia, y son dos personajes distintos pero familiares, ¿verdad, Miguel? Porque según se entiende, según se sabe, Diego de Mazariegos pudo ser hijo ilegítimo del rey, ¿no? Eh, Todavía no se sabe, o sea, no hay nada cierto, pero sí es curioso que lo trataban de manera muy especial. O sea, él era tratado de manera muy especial, y lo mismo le pasó a Alonso de Estrada, exactamente igual. De hecho, ellos se supone que eran primos hermanos, entonces eso sí es oficial, que eran primos hermanos. ¿De quién?
eran familia, pues todavía no lo sabemos. Pero eso es lo curioso, ¿no? Es una historia bastante peculiar. Ciudad Real, el Ciudad Real español, era un sitio de paso entre la reconquista española con Andalucía, ¿no? Con el resto que quedaban del mundo árabe. Entonces, casi siempre en el Torreón del Alcázar, que ya están terminando la obra de la Puerta del Torreón, que allí había un castillo, el Torreón del Alcázar, el Alcázar Real, ahí es donde paraban los reyes católicos en la Reconquista. Y se dice que Fernando I, el católico, el rey de Aragón, en una de sus visitas a Ciudad Real, camino a Andalucía, se prendó de una doncella manchega y, curiosamente, pues esa doncella manchega, 9 meses después, tuvo a un retoño de ellos, ¿no? Y ahí empieza la historia de Diego Mazariegos. Así que Diego Mazariegos desde un principio está muy vinculado con la corte, muy protegido con la corte, y como a él le gusta decir a Miguel Ángel, era un poco plumilla, es decir, no era ni soldado ni capitán, aunque luego sí se le dieran esos títulos, pero era un hombre de despacho, para que nos entendamos, ¿no? Sin embargo, Alonso de Estrada también sí se sabe más que era hijo del rey, y entonces también se le dieron más poderes y se le otorgó incluso la cédula para poder ir a América como tesorero real, que no es moco de pavo. El tesorero, para que nos entendamos, era el que decidía quiénes hacían expediciones a un sitio y a otro, es el que le daba potestad para poder tener una serie de beneficios y conseguir realizar esas rutas, ¿no? Así que, bueno, Diego de Mazariegos y Alonso de Estrada tienen calles en Ciudad Real, pero porque han sido personajes que han cambiado un poco la historia fuera de Ciudad Real, porque realmente luego prácticamente no volvieron, ahora lo contaremos después. Así que Miguel Ángel, te cedo la palabra y cuentas ya la llegada a México. ¿Cómo llegaron estos dos personajes a México? Pues bien, muchas gracias, Manuel. Efectivamente, como tú bien lo mencionas, hay todavía muchos datos muy interesantes sobre Diego de Mazariegos. Hay un documento que nos da una idea de quién pudo haber sido este personaje, porque se sabe que su mamá fue Francisca de Mazariegos y Porres, ¿no? Y se habla mucho de que su padre efectivamente pudo haber sido el rey, y algunos historiadores, de acuerdo a un documento también donde aparece mención de un hermano que tuvo, que se llamó Pedro de Mazariegos, aparece Hernando Hidalgo, que era hermanastro de Luisa de Estrada, que a su vez era madre de Alonso de Estrada. Entonces, por ahí también hay otra posibilidad de parentesco muy interesante. La familia de los Estrada es una familia de hidalgos, muy bien posicionada, obviamente, y Mazariegos tiene una educación diferente, no era un plebeyo cualquiera, tampoco estaba inmerso en las cúpulas de la realeza, pero su familia había participado inclusive en varias situaciones reales. Había hecho inclusive una defensa como abogado de un escribano del rey hacia 1485, un documento que está en el Archivo General de Indias de Sevilla. Sí. Entonces, hay muchas cosas que todavía nos quedan por explorar. Desafortunadamente, la información, como dice Manuel, es muy escasa y nos genera todavía mucha confusión. Vale la pena mencionar, porque la gente luego entra a internet y busca a Diego de Mazariegos y nos va a aparecer que fue gobernador de Cuba y que está enterrado en Venezuela. Y bueno, hay que decir que Mazariegos, que fue gobernador de Cuba y que está enterrado en Venezuela, es otro Diego de Mazariegos que tenía un segundo nombre, que es Diego Gaspar de Mazariegos. Entonces hay una diferencia entre el Diego Gaspar de Mazariegos, gobernador de Cuba hacia 1565, me parece, y enterrado en Venezuela, con nuestro Diego de Mazariegos, que a la postre también muere relativamente joven. Bueno, sí. La esperanza de vida no era tan grande en esa época, pero muere muy poco después de haber fundado Ciudad Real en 1536. De hecho, Manuel una vez fue el primero que me mostró un documento del Archivo General de Indias en donde hay un inventario de pasajeros de entrada al puerto de Cádiz, y ahí se menciona a Inés de Mazariegos, viuda de Diego de Mazariegos, su hijo Luis Alonso y su hija Catalina. Diego de Mazariegos procreó 3 hijos con su esposa Inés. Sí, entonces, perdóname que te diga una cosa. Curiosamente, no hay datos de la ida de Diego a América, pero sí hay datos de la mujer de Diego y del hijo que van a recuperar el cadáver, curiosamente, y a recuperar también los títulos que Diego de Mazariegos al final de sus días quería recuperar. Así es, sí, de hecho con Mazariegos vamos a encontrar a Mazariegos prácticamente desde la época de Hernán Cortés. Entonces, si bien el viaje en específico no lo tenemos documentado, sí sabemos que estuvo con Cortés, y Alonso de Estrada fue seguramente quien lo invitó porque él ocupó el puesto de tesorero
de la Nueva España prácticamente antes del virreinato, ¿no? Era el segundo a bordo, aparte de Cortés, y Alonso de Estrada lo que quería era ser el primer virrey o el primer gobernante en toda la extensión de la palabra de lo que se estaba conociendo en ese momento, ¿no? Una de las cosas que estuvo haciendo Alonso de Estrada para ganar méritos era precisamente mostrar estrategias militares. Y mandó a Diego de Mazariegos, que ya bien lo decía Manuel, siempre le digo que es un godín. Aquí a los godines les llamamos en México a los oficinistas de corbata que llegan en un recipiente de plástico su desayuno y su comida y nunca salen de la oficina. Mazariegos para mí era un godín desempleado de España que había ocupado inclusive algunos puestos importantes. Llegó a estar inclusive como miembro de la Santa Hermandad ahí en Ciudad Real. Sí. Y Alonso de Estrada le tenía confianza, era una persona culta, debió haber sido una persona preparada, que conocía muy bien de burocracia y de administración pública, aunque fuera de manera empírica, y lo manda a conquistar una zona donde ya había estado Luis Marín, otro importante expedicionario español, que llegó a Chiapas en 1522, con Bernal Díaz del Castillo, el famosísimo Bernal Díaz del Castillo, que escribe La verdadera historia de la Nueva España. Sí, además es un libro que además se tiene como referencia de cómo empezó la conquista de México. Sofía, tú seguro que recordarás que en algún programa hemos tratado la figura de Hernán Cortés, ¿no? Claro. La famosa noche, ¿no? de Tenochtitlán, ¿no? De la entrada, ¿no? Pues lo curioso de esto es que muchos de los que participaron eran ciudadrealeños, eran de aquí, porque partieron junto con Alonso de Estrada y con Diego de Mazariegos. Porque tú ten en cuenta una cosa, en aquella época, ¿a quién te llevas tú a luchar al lado tuyo y que te defienda? Pues, a los que confías, ¿no? A tus amigos, a tu familia. Pues lógicamente esta gente se rodeó de muchos manchegos que viajaron junto con Hernán Cortés, que eran extremeños. Es decir, el centro de la península son los encargados la mayor parte de la conquista de participar en estas historias del comienzo de la conquista de México, ¿no? Pues esa era la puntualidad que quería hacerle a Miguel Ángel. Si quieres preguntar, Sofía, cuéntanos algo, porque a lo dejas hablar y... Yo quiero que avance, a ver qué más nos cuenta. Bueno, decir que creo que Miguel Ángel tienes un libro, una investigación que se llama El otro Diego, un manchego perdido en Chiapas. Sí, de hecho es un libro que estoy escribiendo precisamente donde hablo de todo esto. Estoy reconstruyendo el árbol genealógico, ya llegué hasta los tataranietos, porque se ha encontrado mucha información de nuestro Diego de Mazariegos y he tratado de desmentir inclusive mucho el tema de cómo se ha crucificado a Diego de Mazariegos en esta Ciudad Real, porque lo acusamos de un conquistador despiadado, muy similar a lo que pudo haber sido Luis Marín o Pedro de Alvarado o algunos otros conquistadores que eran un poco más sanguinarios, pero Mazariegos tiene muchas anécdotas muy interesantes, puesto que inclusive hasta la batalla del Cañón del Sumidero, de la que se habla mucho, no fue Diego de Mazariegos el que participó, más bien fue Luis Marín con esa excursión de Bernal Díaz del Castillo, y a Diego de Mazariegos le toca como hacer como un replanteamiento de eso, pero ya lo más duro lo había llevado Luis Marín, que había sido más despiadado. Entonces, con Diego de Mazariegos iba un soldado que era muy importante, que era su mano derecha, que era Juan Ortiz de Velasco. Juan Ortiz de Velasco sí era militar, él hacía toda la estrategia, Mazariegos prácticamente le decía, haz lo que tengas que hacer, pero ayúdame, tenemos que sacar el trabajo del primo que me pidió el primo Alonso. Y bueno, prácticamente así se las vivieron. Lo interesante de Mazariegos es la fundación. Él funda la primera ciudad real en Chiapa de Corzo, que está prácticamente a 15, 20 kilómetros de lo que hoy es Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, al sur de México. Estamos prácticamente pegados con Guatemala, porque la idea de Alonso de Estrada era generar el expansionismo de su propiedad, obviamente como tesorero real, en todo el sureste de México y empatar con Santiago de los Caballeros, que ya existía, que era la antigua Guatemala. La idea era empezar a hacer cinturones comerciales que permitieran precisamente generar fuerzas políticas que ayudaran a posicionar su puesto como tesorero real y después tener los méritos suficientes para ser el gobernador o el virrey de la Nueva España. Entonces, Diego de Mazariegos funda Ciudad Real, donde estaban prácticamente estos indios chiapas, los de la famosa batalla del Cañón de Sumidero, que es muy, muy, muy famosa. Y lo que pasa es que el clima no le ayuda, pero Mazariegos tenía ahí un problema, que también venía
Pedro de Portocarrero, que era rival de Alonso de Estrada, conquistando de Guatemala hacia arriba, porque ellos también querían mostrar su hegemonía, pero ellos habían arrancado de Centroamérica. Y Pedro de Portocarrero funda la primera ciudad en Chiapas, que es Comitán. Es la primera ciudad históricamente fundada, pero la historia es muy buena y lo borramos de la historia oficial, y la primera ciudad fundada es la de Diego de Mazariegos, que es Chiapa de Corzo. Eso lo manejamos ya como historia oficial, pero Portocarrero había llegado primero a Chiapas y había sido el primero en fundar una ciudad en Chiapas que se llamó precisamente San Cristóbal de los Llanos, que fue después el tercer nombre de San Cristóbal para confundir a los historiadores y que se desconociera a Portocarrero. Es una cuestión política, inclusive dentro de los propios españoles, de los pleitos que traían. Sí, realmente en América lo que hubo fue una especie de guerra civil entre los propios españoles que llegaban porque querían conseguir el poder de esa zona, ¿no? Entonces, realmente el rey se enteraba de la misa a la media y lo que ocurría en América era una guerra civil entre españoles. De hecho, si estáis viendo la serie de Inés del alma mía, que ha salido en Amazon y la han puesto también en la primera, en televisión española, en esa se ve perfectamente cómo la conquista de Chile, con otro paisano, Diego de Almagro, es una guerra civil entre los Pizarro, Almagro y luego el que llegó Alvarado. O sea que, es decir, es una historia de luchas internas donde los pobres indígenas estaban en medio. Algunas tribus indígenas se aprovecharon también de la presencia de esta guerra civil para quedarse con algunas zonas y ser ellos los más fuertes en el lugar. Y entonces Diego de Mazariegos estaba un poco también entre medias de esa lucha, ¿no? Estaba entre su primo Alonso y los que venían intentando quitarle esa hegemonía a Alonso de Estrada. Así es. Miguel Ángel, para concretar un poco, porque se nos va a ir el tiempo, yo creo que desde casa la gente todavía está en shock diciendo que hay un Ciudad Real en México. Dinos brevemente cómo es un poco o qué se puede decir de las primeras fundaciones que hubo, y el próximo programa hablamos de cómo es arquitectónicamente hablando, pero cuéntanos un poquito qué podemos saber. Pues bien, Mazariegos fundó del 31 de marzo de 1528, es la 10ª ciudad más antigua de México con un acta de cabildo, funda la Ciudad Real, ¿no? Pero le pone Villarreal, con ese nombre la funda, porque todavía no podía considerarse una ciudad real, eran 96 españoles como para llamarla ciudad en la época. Lo curioso es que él hace el trazo a cordel del 31 de marzo al 24 de abril de 1528. Y Diego de Mazariegos era un pésimo militar, había fundado la ciudad en el peor lugar porque estaba rodeado de montañas, pero había aprovechado la situación geográfica del lugar para hacer un castillo medieval con defensas naturales. Es decir, fundó la ciudad en un valle rodeado de montañas justo en el centro y rodeado de lo que era precisamente este tablero de ajedrez muy perfecto que traza Mazariegos con nombres de calles tan interesantes como del Sol, de la Luna, de la Fuente, calle de la Picota, y había incluso una calle que se llamó la Calle Nueva, como también precisamente porque era la primera calle que se ponía, entonces había una calle que se llamaba la Calle Nueva. Mazariegos funda un tablero de ajedrez de 5x5, es decir, 25 cuadrantes, en donde precisamente ahí divide a los soldados de a pie y a caballo la ciudad. Esta estaba rodeada por 2 ríos que fungían como si fuera un castillo medieval rodeado precisamente por ese pozo que se tenía, porque era lo que él tenía en su imaginario colectivo como una defensa. Era un burócrata, no sabía hacer una estrategia militar, y eso estaba peor porque si los atacaban ellos no podían salir, pero según él estaba haciendo lo que se hacía en un castillo medieval. Por eso fue muy criticado incluso por el viejo Montejo, que después fundó Mérida, porque él preguntó que quién había sido el inútil que había fundado una ciudad precisamente en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Estaba pésimamente planeada. Pero Mazariegos deja algo muy interesante, y es que a la larga la ciudad va a tener, aparte de estos 2 ríos que rodeaban el plano hecho por Mazariegos, dentro del cuadrado, las 2 puntas superiores y el centro de la punta inferior formaban un triángulo, que era una segunda defensa hecha por órdenes religiosas. Dominicos, franciscanos y mercedarios eran la segunda defensa. Si los indígenas sobrepasaban los ríos, los que tenían que salir a flote eran los frailes, que a los frailes no los mataban, tenían cara de ser personas muy gentiles, y los españoles tenían tiempo como de ordenarse y precisamente planear todo este tema de defensa. Entonces, son los frailes los que van a fungir como segunda defensa importante para 96 españoles,
que a la postre Mazariegos hace una repartición justa. Inclusive mucho se le cuestiona a Mazariegos en los primeros meses porque es una persona tan justa que trata de hacerlo todo a través de un sorteo para que no hubieran preferentismos. Y lo llegan a retar inclusive al solar que a él le había tocado y le dicen, bueno, defiéndete y el que gane en la batalla una espada, pues se queda con el solar del centro, que él le tocaba por ser teniente y gobernador. Y Mazariegos dicen que intentó sacar la espada y no la pudo sacar. Entonces dice que mejor se tenían que arreglar con palabras y se olvidó de la espada porque él no era un soldado. Y eso le costó a Mazariegos que prácticamente fuera expulsado 8 meses después de haber fundado la ciudad. Regresa con su primo Alonso de Estrada a darle cuentas, se cambia a un encomendero que fue pésimo para San Cristóbal, inclusive le cambió el nombre a Villa Viciosa y trató de borrar todo lo que hizo Mazariegos. Y Diego de Mazariegos le fue a cobrar a su primo Alonso de Estrada al menos el pago de lo que había hecho por la conquista y bueno, su primo se hizo maje, acá decimos en México eso, se hizo maje. Aquí longaniza, se hizo longaniza y no pagó. Ajá, y no le pagó y Mazariegos al poco tiempo falleció. Entonces, la ciudad crece con 2 personajes muy interesantes que son también de origen español, no sé si sean ciudadraleños, que es Juan Ortiz de Velasco, que lo he mencionado, y Andrés de la Tobilla. Y prácticamente con estos 2 que venían con Mazariegos desde un principio, precisamente le dan la horma a la ciudad y se vuelve prácticamente una ciudad importante, con una política muy interesante que peleaba precisamente con Guatemala para poderse de alguna manera adentrar en una hegemonía en Centroamérica. Y va a aparecer un personaje muy bueno que se llama Juan de Sotomayor, que llega con el rey Carlos I de España, V de Alemania, y le vende que la Villa Real o la Villa Viciosa o la San Cristóbal de los Llanos, porque ya se llamaba San Cristóbal de los Llanos para olvidar a Portocarrero, que había fundado antes, le llega y le dice que es tan inmensa como Valladolid. Y el rey Carlos I de España pues le da el título nobiliario, bueno, a través de el título de Ciudad Real se lo da Juana, la mamá de Carlos I de España, V de Alemania, que creo que viene siendo Juana la Loca, creo que sí la conocen en España. Juana la Loca le da el título de Ciudad Real a San Cristóbal de las Casas y Carlos V le entrega el escudo de armas a San Cristóbal de las Casas. Entonces tenemos un escudo real otorgado por el rey de los chocolates, prácticamente como lo conocemos aquí en México. Nos dan un escudo de armas, es una heráldica que se convierte en una de las primeras heráldicas prácticamente de toda Latinoamérica, obtenida por una ciudad que yo creo que no superaba los 500 habitantes y ya estamos contando hasta los perros. Lo que hay que decir con San Cristóbal, que empezó tan poco, y ya para terminar, se ha convertido en una ciudad que es muchísimo más grande que nuestra Ciudad Real de aquí. Ahora puede tener 300.000 habitantes. 300.000 habitantes tiene actualmente San Cristóbal de las Casas y es una de las ciudades más conocidas y más posicionadas turísticamente, no solo en México, sino también en el extranjero. Es decir, se equivocó el hombre en colocarla, pero ahora es una de las ciudades más bonitas de México y de hecho, cuando nosotros fuimos allí, la sensación que nos da a manchegos que viajan a México es estar paseando, por ejemplo, como Almagro. Es decir, es una ciudad colonial, con sus escudos en las puertas, eso sí, con más colorido, porque las casas se pintan de muchos colores, pero en alguna encontrábamos el azul añil que nos hacía recordar, y eso ya lo diremos en el siguiente programa, a tierras manchegas en México. Pues Miguel Ángel, nos quedamos con ganas de seguir escuchándote porque es curioso que un cronista tan joven nos hable tanto de nuestra tierra y con cosas tan curiosas. Y Manuel, que volvemos a la cita la semana que viene y seguiremos aprendiendo. Vamos a hablar de arquitectura de esa Ciudad Real de México. Muchas gracias. Oh, gracias y saludos a todos allá a la otra Ciudad Real. Saludos a México.